Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Cómo están? Muy buenos días, le digo al maestro Marque Pariscoso, pero hace frío, desde el día de ayer nos pegó el frío, bueno, antier en la noche pegó el frío con todo. Muchas gracias por seguirnos como todos los lunes, gracias a los que nos ven y nos escuchan a través de nuestras diferentes redes sociales, TV WAC, Radio WAC, estamos transmitiendo a través de 89.5, la frecuencia universitaria. Y bueno, también por internet, ahí estamos en Facebook, en Instagram, para que nos vean o nos escuchen. Los teléfonos en el estudio 192-1293, 192-1200, extensión 120, es el teléfono en cabina, y mensajitos de texto al WhatsApp 442-186-8869 y 344-1404 para que nos manden mensajitos. Muchas gracias a todos. Maestro Mar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen día, Margarita. Buen día a nuestro auditorio y bueno, pues contento de comenzar una semana más, recuperándome de una fuerte infección estomacal, pero bueno, aquí estamos ya, ya creo que casi al 100%. Muy bien, maestro, hay que tener uno cuidado, ¿verdad?, en lo que come, sí, caray, porque sí. Está complicada la cosa. Y bueno, pues estamos ya a días de terminar el primer mes del año, el mes de enero. El próximo viernes 2 de febrero, la tamaliza. Tengan mucho cuidado que los tamales estén bien hechos y no estén echados a perder, para que puedan disfrutar de los tamales. Y bueno, dejémonos de cosas, porque si no luego el tiempo se nos va y nos quedan cosas por ahí en el tintero. Quiero dar la bienvenida a una persona que siempre está dispuesta a platicar con nosotros. Ella es la doctora Consuelo Rosillo, maestra de la Universidad Autónoma de Querétaro, magistrada en retiro, doctora. ¿Cómo estás, doctora? Buenos días. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Muy buenos días, Margarita. Maestro Omar, ¿cómo está? Doctora, qué gusto saludarles a los dos. Doctora, muy buen día. Qué gusto que estén por acá. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un honor estar en TV WAC, sobre todo pues en compañía de tan agradables amigos. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Y para entrar en el tema, yo quisiera preguntarle, hemos venido hablando sobre penalidades que están marcadas dentro de nuestro Código Penal en el estado de Querétaro. Una de ellas nos habla, entre otras cosas, de la reparación de daño cuando se comete un delito. Pero nos han preguntado, oiga, ¿y qué pasa si yo no tengo para reparar el daño? Entonces quisiéramos abordar ahí, que nos dijera qué es esto de la reparación de daño y después abordar estas otras cosas que nos preguntan. Muchas gracias. Claro que sí. Fíjate que cuando hablamos acerca de la reparación del daño y toda vez que ya viene el cumpleaños de nuestra Constitución, sí, pues hay que platicar que nuestra primera Constitución realmente, la de 1814 desde Apatzingán, realmente no contemplaba nada de la reparación del daño. O sea, nos volcamos en la atención al delincuente y entonces empezamos a hablar de que las penas no fueran infamantes, que si la pena de muerte, que todo eso, pero se nos olvidó la reparación del daño. Uh-huh. Siempre digo que se nos olvidó, porque bueno, más o menos soy contemporánea a la Constitución de 1814. Bueno, entonces, después vino la Constitución de 1824, y tampoco mencionamos nada acerca de la reparación del daño. Continuamos con una Constitución que pues empezó a prever derechos fundamentales muy importantes para el delincuente, pero también olvidamos la reparación del daño. Y en la de 1917 tampoco hablamos de la reparación del daño. Y tú recordarás que cuando empezamos con nuestra oficina de asistencia a víctimas allá, claro, en los ayeres, ¿verdad? En un solo renglón venía en nuestra Constitución algo de la víctima, ¿no? Y entonces empezamos en el artículo 20, párrafo último. Exactamente. Entonces hicimos nosotros, soñadoras, ¿verdad?, creando la oficina de asistencia a víctimas, la primera en Querétaro. Así es. Y empezamos justamente a trabajar sobre esa atención a la víctima. Entonces,
Pero ya con ese pequeñito párrafo empezamos a voltear a ver a la víctima desde nuestra Constitución. Eran 2 renglones, si no mal recuerdo, lo único que hablaba acerca de la víctima y de su atención en específico. Y bueno, a nosotros nos bastaron esos 2 renglones para crear la Unidad de Asistencia a Víctimas en Querétaro. Así es. Y empezamos a analizar todos estos aspectos de atención a la víctima, contar con psicólogos, trabajadores sociales, médicos, incluso en su caso, para que nos auxiliaran a esta atención a la víctima. Y ahí empezamos a ver ya toda una gama de posibilidades, que luego nos cerraron nuestra oficina y la pasaron a la fiscalía, ¿verdad? Así es. Nos la piratearon en la fiscalía. Y se la llevaron para allá. Entonces, con toda esta estructura que ya habíamos más o menos diseñado y que, bueno, obviamente la fueron perfeccionando, que claro. Hoy tenemos algunas unidades de asistencia a víctimas muy, muy buenas y de una excelente atención. Sin embargo, quiero hacer hincapié en esto porque de pronto sí se daba la reparación del daño, sí se atendía la reparación del daño una vez cometido una conducta ilícita, pero simplemente como reparación del daño y tan. Incluso, ¿qué teníamos? Pues que si se cometía una conducta ilícita, el inculpado entraba a la cárcel y hasta decía, ¿no? La frasecita, paga con cárcel, ¿no? Sí, y ya pagas con cárcel y tan. ¿Y por qué se seguía como esta mala información, inadecuada información? Todo esto tiene que ver con toda una transformación en el derecho. Porque, fíjate, y pues, ¿qué te cuento? Pues tú también eres conocedora del derecho penal, ¿qué decir del doctor Omar? Igual son conocedores del derecho penal y saben perfectamente que a raíz de estas reformas que se dieron al cómo pedir el derecho en materia penal, pues empezaron todas estas evoluciones y las nuevas figuras que hoy privan en nuestro derecho, como es la mediación, como es las salidas alternas, como es las unidades de atención a la víctima y todo. Bueno, pues todas estas han sido creadas en función de la reparación del daño, para garantizar a la víctima una reparación efectiva. Porque incluso en materia de ejecución de penas, estoy hablando muy rápido para que no se nos vaya el tiempo, Sí. Incluso en ese rubro del derecho de ejecución de penas, pues también fue en beneficio de la víctima, no solamente del sentenciado. ¿Por qué? Porque vamos a vigilar que no se prescriba la reparación del daño. Porque antes decía, pasaba 1 año y prescribían su multa. Pasaban los 3 años y prescribían la reparación del daño. Entonces, ¿qué era cuestión de tiempo? Entonces, como no había un organismo efectivo que estuviera exigiéndoles el pago de la reparación del daño, el simple transcurso del tiempo hacía que prescribiera la reparación del daño y que la víctima no hubiera resarcido su daño. Incluso hasta tenían la posibilidad de acceder al indulto porque pedían la constancia de que ya habían pagado la reparación del daño o que ya había prescrito, que no tenían deuda con el Estado porque la multa también ya había prescrito, y entonces estaban en posibilidades de acceder a ese beneficio que daba el Ejecutivo denominado indulto. Entonces, empezó a llegar a la población una inadecuada información con respecto a la reparación del daño, y la gente pensaba, pues paga con cárcel, porque pues no le cobraban la reparación del daño, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, a raíz de la reforma en el sistema de justicia penal, pues se empieza a desvanecerse, porque justamente hoy por hoy quien vigila que esta reparación del daño no prescriba, que la multa tampoco prescriba, pues es nuestro juez de ejecución. Y con esto garantizamos que la reparación del daño pues realmente pueda hacerse efectiva en algún momento, es imprescriptible, ¿no? Claro. Había cierto temor en voltear hacia la reparación del daño, y ustedes recordarán que cuando teníamos una sentencia absolutoria,
la víctima no tenía derecho a apelar, ¿no? Y entonces, ¿quiénes se inconformaba? Solamente el Ministerio Público. Y la víctima tenía un ejercicio muy limitado. Y decíamos, bueno, ¿pero por qué? Pues si el que fue dañado fui yo, ¿por qué no me das chance de yo también inconformarme en algunas circunstancias? Si quien fue mermado en su patrimonio, en su vida, en sus bienes, era la víctima, ¿no? Entonces, ¿por qué esto no se daba? Y entonces, porque veníamos de un antecedente de la venganza privada. Y entonces decíamos, es que si dejamos que la víctima ejercite, que la víctima haga, pues estamos regresándole a la víctima esa posibilidad de la venganza privada. Entonces, no. Obviamente con la reforma nos dice, no, pues vamos a hacer un ejercicio regulado del derecho, que la víctima tenga la posibilidad de ejercer sus derechos que fueron violentados por una conducta ilícita, no fue un accidente, no fue una circunstancia de caso fortuito, fue porque alguien quiso violentar el derecho y entonces por eso debe tener esa posibilidad de ejercitar su derecho ante las autoridades y también que no lo pierda, ¿no? Entonces, esta reparación del daño, más que decir, bueno, es el pago que tiene que hacer alguien por haber cometido un delito, reducirlo a ello sería restarle importancia, ¿no? Y restarle importancia porque tiene toda una historia, todo un bagaje y ha provocado la creación de estas figuras tan importantes que hoy tenemos en el sistema de justicia penal. Les hago una pausa para que ustedes me digan algo más que quieran que aclaren. Sí, adelante. Doctora, una pregunta para también aclarar algunos conceptos para el público que nos está escuchando y nos está viendo. ¿Cuál sería la diferencia entre la multa y la reparación del daño? Sí, maestro, cómo no. Fíjese, la multa es una sanción pecuniaria que impone el Estado por la comisión de una conducta ilícita. Aparte de la imposición de la pena, también se impone una multa, justamente por esa comisión del delito. Pero esa consecuencia solo de la conducta ilícita. Y esa multa es del Estado. Cuando estamos hablando de la reparación del daño, es el perjuicio tanto económico que puede sufrir la víctima, como aquel perjuicio que consiste en algo que dejó de percibir la víctima a consecuencia del delito. Claro. Entonces, la reparación del daño se divide en dos rubros, en daños y en perjuicios. El daño es el que resiente el sujeto en su patrimonio o en su vida o en sus bienes. Y el perjuicio es la consecuencia del delito que también sufre el individuo. Claro. ¿Cuál es la consecuencia? Por ejemplo, si fue mi coche el que me chocaron y yo soy Uber, por ejemplo, entonces el daño es lo que le causaron a mi unidad y el perjuicio es lo que voy a dejar de percibir porque no va a poder trabajar mi vehículo como Uber. Claro. Es un tema por demás interesante y a mí me parece sumamente complejo, sobre todo en aquellos casos donde el daño no se da necesariamente sobre un objeto material, claro, ¿no? No sé, por ejemplo, casos de violencia familiar, maltrato, abuso sexual infantil al interior del grupo familiar o fuera de este. ¿Cómo se hace para tasar la reparación del daño, doctora? Fíjese que realmente aquí, incluso nuestro maestro, nuestro querido maestro, el licenciado Durán, que en paz descanse, nos decía que en estos delitos del orden sexual, por ejemplo, que usted menciona, no se establecía multa por no violentar más a la víctima y que la víctima no sintiera que el Estado estaba cobrando por una agresión de índole sexual. Entonces, claro. Si ustedes revisan nuestros códigos anteriores, no tenían los delitos de orden sexual multas. El Estado no cobraba una multa. Sin embargo, solamente se atendía a lo que era la reparación del daño. ¿Y qué hacíamos para cuantificar la reparación del daño en este tipo de delitos?
lo que se hacía, pues era un examen de índole psicológico para tratar de entender, no medir, porque realmente es inmedible lo que puede sufrir la víctima con un delito de esta naturaleza. Claro. Es correcto. Sino para tratar de entender el daño que éste había tenido o que tiene, ¿no? Entonces, el juzgador, al escuchar al psicólogo o al trabajador social en estos aspectos, puede de alguna manera individualizar la pena por lo que vea esta reparación del daño cuando el profesional de la salud mental nos dice, esta persona va a requerir un tratamiento pues de años o de meses, ¿no? Y entonces saber exactamente a cuánto, y más bien lo que estamos pagando aquí es el tratamiento, la consecuencia, como quien dice, el perjuicio de lo que le causa este daño en su salud, pero en su salud de índole mental, ¿no? Entonces, se cuantifica en función de cuánto tiempo va a llevar el tratamiento de este niño, de este joven, de este adolescente, etcétera, dependiendo de la agresión que ha sufrido, porque como le menciono, inmedible, obviamente, Sí, un daño claro. de índole emocional. Por Y supuesto. muchas veces podríamos señalar, pues que tal vez nunca te recuperes, ¿no? Que nunca se recupere uno de una agresión de esta naturaleza. Así es. Doctora, una pregunta que ha sido muy reiterada. La gente que nos ha preguntado, ¿qué pasa si no tengo para reparar el daño? Bueno, no, normalmente, pues sí, todos podríamos decir, no tengo para reparar el daño. Sin embargo, el hecho de que, como señala también nuestro código, por deudas de carácter civil no puede permanecer interna una persona, compurgará su sanción y tiene que hacer un acuerdo reparatorio, ¿sí? Así es. Para que pueda, desde antes, o sea, si puede ser que esté interno y ya haya hecho un acuerdo reparatorio, porque incluso alguna de las preguntas de los niños, oiga maestra, pero pues si ya lo sentenciaron, ya está en la cárcel, ¿para qué quiere acuerdo reparatorio, no? Sí. ¿No? Porque este acuerdo reparatorio se puede dar al interior, no obstante que ya haya sido sentenciado y que ya esté privado de su libertad la persona, para que vaya pagando, ahora sí que en abonos chiquitos, ¿verdad? Sí. Va estableciendo cómo es que va a pagar y hacer el planteamiento de sus pagos, ¿no? Si él hace un acuerdo reparatorio, probablemente acceda a mayores beneficios a nivel interno, ¿no? Y entonces, obviamente, el juez tomará en consideración su voluntad de pago y todo lo demás, y a lo mejor accede a beneficios internos precisamente porque estos rubros son analizados por el juez de ejecución. Suponiendo que haya compurgado su pena de prisión y no haya terminado de pagar la reparación del daño, puede seguir haciendo los pagos a nivel externo. Claro. Y suponiendo que tratara de evadirlos, se puede ejercitar por la vía civil el pago de la reparación del daño, con embargo de bienes, con en el momento en que, ya saben que Lolita nos persigue a todos, ¿verdad? Entonces, en el momento en que tenemos, pues ya bienes dados de alta a nosotros, pues Hacienda se refleja en Hacienda esto y se pueden hacer los cobros inmediatos, independientemente de que el sujeto no haya hecho el pago de la reparación del daño completo o en definitiva no lo haya hecho. Doctora, tenemos una ley general de víctimas que, Así bueno, es. en términos de su vida y aplicación práctica, pues tampoco tiene mucho tiempo. Pero esta ley general de atención a víctimas realmente se encuentra articulada con el tipo de determinaciones que se hacen en los tribunales, lo que se plantea en los códigos penales de los estados, porque, bueno, ustedes sabrán que hay una crítica muy fuerte respecto a que esta ley general en materia de atención a víctimas, pues pareciera ser que es letra muerta, ¿no? Pareciera ser que todos los derechos de las víctimas de los que se habla ahí, pues de pronto quedan en el olvido. Entonces, preguntar un poco acerca de la perspectiva que usted tiene entre la articulación de la aplicación práctica real entre esa ley general y nuestras leyes locales o determinaciones que se hacen en los tribunales.
Bueno, recordemos que cuando se da la Ley General de Asistencia a Víctimas, y como decimos general, pues porque es obviamente para toda la República Mexicana y en el ámbito de todas las competencias. O sea, es aplicable tanto para jueces locales, federales, municipales, jueces de paz, o sea, todos estamos obligados a atender la Ley General. Por eso se habla justamente de Ley General, ¿no? En esa generalidad. Pero antes de ser promulgada la Ley General de Asistencia a Víctimas, pues teníamos cada estado de la República nuestra ley de víctimas. Entonces, eso y esto contrario a lo que pasó con el Código Nacional, muchos estados dijeron, pues yo preparo mi código, me apuro, porque CETEC me está urgiendo que yo ya tenga mi código de procedimientos oral, y entonces me voy a apurar a hacer mi código, porque además eso me va a permitir como estado bajar recursos para que seguir con la implementación de la reforma penal, ¿no? Entonces, algunos estados hasta copiaron los códigos de uno y otro para tener cómo justificar bajar el recurso para sus estados y continuar con la implementación, porque seamos realistas, a cada estado de la República pues le fue costando la implementación de la justicia penal, pues dependiendo del presupuesto de estado. Entonces, algunos así lo hicieron, aunque nunca el código, su código llegó a operar, porque pues solamente lo presentaron para ese fin. Y qué bueno, porque si no hubieran tenido 3 códigos, el anterior, el de su estado y todavía el nacional, ¿no? Entonces hubiera sido un malacatías esta situación. Pero bueno, entonces resulta que llega la Ley de Asistencia a Víctimas General, pero ya cada uno de los estados estábamos bien acostumbrados a utilizar nuestra propia Ley de Asistencia a Víctimas. Esta armonización ha sido muy complicada en materia de víctimas, porque ya cada estado tenía su ley. Entonces, prácticamente sus unidades de asistencia a víctimas fueron creadas de acuerdo a ese parámetro, al que cada estado ya tenía. Entonces, su armonización con nuestra legislación ha sido complicada, sin embargo, ninguna va en contra de la ley de asistencia a víctimas, y tenemos la posibilidad de hacer valer esa ley general, porque además deriva de nuestra Constitución, ¿no? Entonces, no es contraria a la Constitución, va armonizada con nuestra Constitución, y si prevé un derecho mayor nuestra Ley de Asistencia a Víctimas de Querétaro, y esa es la que estamos aplicando, debe ser aplicable en la de Querétaro. Como cuando dice, es que es anticonstitucional porque prevé un derecho mayor. No, al contrario. Si la Constitución no prevé ese derecho en la magnitud que lo prevé nuestro Estado, aplicamos la ley de nuestro Estado. Entonces, creo que todavía en eso estamos trabajando, pero eso fue lo que provocó la confusión. No es que no se quiera aplicar, y si alguien dice, pues es que la ley de víctimas no le están aplicando, pues dile al funcionario en qué no le está aplicando y que te la aplique, porque lo puedes exigir, ¿no? Hay entonces malas prácticas, más bien. Pudiera ser malas prácticas, le digo, porque provocó como este desajuste. Nos tardamos mucho en expedir la ley general. Claro. Pues desafortunadamente el tiempo se nos va, nos quedan muchas preguntas en el tintero, doctora. Vamos a ver la posibilidad de que pudiéramos continuar este programa, quizá grabado para el próximo lunes, que no hay actividades. Pero bueno, vamos a ver si podemos empatar los tiempos, los tuyos con los nuestros. Realmente el tema da para mucho, ¿no? Da para mucho. Y bueno, hay que también, ¿cómo se llama? Tenemos aquí a alguien que realmente conoce y que ha estado muchos años en esto del derecho penal, la doctora Consuelo Rosillo. Entonces hay que aprovecharla para que nos siga ilustrando con todo lo que sabe. Muchas gracias, doctora. Nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, maestro. Ya la comprometimos, doctora, para el siguiente programa. Con muchísimo gusto. Gusto saludarla y bueno, gracias Igualmente. a nuestro auditorio. Muchas gracias a todos. Buen día. Maestro, y feliz año. Hasta luego. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú.
Foro Jurídico.